Hola, estamos acá en esta tercera temporada de Inherente a la Vida, Inherente al Trabajo. Este podcast que ya empieza su tercera temporada, imagínense, llevamos 23 episodios y ya arrancamos con el primero de la tercera temporada. Va a ser una temporada diferente porque hemos decidido hacerla con video en todos los episodios, primera cosa. Dos, vamos a tener más invitados porque a ustedes les ha gustado mucho ese formato y de hecho hemos podido segmentarlos con algunos temas que van a ser bastante interesantes que ya les cuento. Pero primero quiero hablar entrando en materia de esta tercera temporada, primer episodio, que hemos denominado el huevo, el podcast y todas esas cosas que no decimos que otros dicen por otros. Hay una historia que le hacen una entrevista en el año 1980 a Michel Foucault, el filósofo francés, o sea, ya realmente unos 5 años antes de morir, en donde pues le están preguntando de muchas cosas y uno de los temas por el cual le preguntan es por qué él insiste en traer un tema como tan repetido como era el panóptico de Bentham. Esta figura arquitectónica traída por Bentham, que era este diseño arquitectónico en virtud del cual desde un punto específico se podía ver el resto de las habitaciones de los reclusos sin que, por la forma como estaba configurado, al entrar la luz, las personas observadas no lograban saber realmente si eran observadas o quién las estaba observando. Digamos que sobre esa base, él utiliza mucho esa figura para tratar de explicar su posición frente a las relaciones de poder, frente a cómo se ejerce el poder más allá de los problemas o el poder de subordinación, sino cómo esas relaciones de poder y las instituciones se van tejiendo en la sociedad, en las instituciones educativas, en las instituciones de salud y cómo nos relacionamos. Entonces le preguntan, oiga, ¿y usted por qué está trayendo ese tema nuevamente como si fuera la gran novedad? Y él dice, y como si fuera la historia del huevo de Colón. Entonces, cuando yo estoy compartiendo este contenido con los estudiantes, pues vamos a hablar del huevo de Colón. ¿Cuál es la historia del huevo de Colón? Yo le pongo un poco de dramatismo porque es una anécdota que está parcialmente documentada, pero pues de ahí que pensemos que fue 100% cierta, pues, en donde cuentan que Cristóbal Colón, después de probablemente las primeras oportunidades que él llegó a América, las Indias, yo me imagino como estas cenas para volver a recuperar fondos, para contar las aventuras. Y en una cena, él empieza a oír por parte de algunas personas que estaban en la cena que le dicen, bueno, realmente si usted no hubiera ido, otro hubiera ido. O si no hubiera sido en ese momento, hubiera sido después. Y pues él dice, bueno, sí, pues sí, si no hubiera sido yo, de pronto hubiera sido otro. Y les dice, es como el huevo. Y coge un huevo y le pide a las personas que están al lado de él en la cena que traten de poner el huevo en una posición, digamos que se sostenga. Entonces pasan el huevo y obviamente nadie puede y el huevo da la vuelta. Bueno, yo la cuento como con todo el dramatismo en ese momento y me imagino cómo puede ser una cena en ese momento. Bueno, cuento algunas anécdotas un poco inventadas, vemos imágenes de cómo podría haber sido en ese momento. Y cuando el huevo vuelve a sus manos, asumimos además que era un huevo cocido y ya vamos a saber por qué, él golpea el huevo sobre la mesa y achata uno de sus lados. Entonces dice, si ve, acá está achatado. Los demás de la mesa dicen, ah, claro, así sí, vea que ya. Y él dice, así pasa con todo. Una vez alguien lo hace, suena súper fácil hacerlo. O todo el mundo dice, ah, pero es que ya lo hizo, lo hubiera podido hacer otro. ¿Por qué hablo de esto? Porque muchas veces en la vida nosotros no decimos algunas cosas y precisamente lo pongo en el escenario con los estudiantes
porque uno tratando de que ellos hablen o que se relacionen o que digan no entiendo o critiquen el pensamiento. Entonces yo les digo, si ve, si ustedes no hablan, otro va a hablar y usted va a decir, si ve, yo no dije eso y yo lo pensé. Y a todos nos ha pasado de alguna vez, en algún momento de la vida que no hacemos algo y vemos que otro lo hace y entonces nos falta el que diga, claro, como ese ya lo hizo. Y eso es como un recordatorio en general para la vida, pero tiene además un componente y es que últimamente he oído que dicen todo el mundo tiene un podcast. Y pues yo no sé si todo el mundo, pero sí, evidentemente ha habido como una avalancha de podcast porque creo que la gente tiene mucho que decir o por lo menos los que creemos que queremos compartir nuestras reflexiones, en mi caso, acerca de este podcast, acerca de esta temática del trabajo. Entonces pareciera que es muy fácil. Entonces siempre me acuerdo de mi primera conversación con el productor de este podcast, que es Santiago, que está acá acompañándome, en donde su primera respuesta cuando le dije que si era fácil hacer un podcast, me dijo sí. Sí, 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 fácil. Así más o menos en ese mismo tono me lo dijo, pero se demoró más 3 segundos menos en decirlo. A lo cual yo dije, bueno, definamos qué es lo fácil para ti y lo mío, porque para mí todavía creo que hay mucho sortilegio detrás de esto, mucha magia. Y yo digo, hombre, definamos qué es lo que es fácil para uno y entendamos cuando alguien nos dice que algo es fácil, qué hay detrás. Fácil para Santiago, que le encanta el tema, que sabe de esto, que además de ser filósofo y humanista, toma cursos de cine, sabe de producción y tiene un conocimiento que pues para mí es súper difícil. Lo cual nos pone a todos como en varias posiciones. Una, en confiar y decir, ¿sabe qué? Si usted dice que es fácil, yo le hago y hagámoslo. Y aquí estamos después del mes de octubre de 2023, o sea, ya vamos a cumplir 9 meses en esto y obviamente hoy lo veo mucho más fácil. Y además les cuento que el comentario más reiterado cuando yo hablo con gente conocida o desconocida es muy fácil hacer un podcast. Y siempre tendemos a minimizar los esfuerzos de los demás. Yo no sé si es humano, no sé si lo hacemos por afianzar nuestras propias habilidades, si es porque de golpe nos queremos llenar de motivos para no hacer algo que queremos hacer. Yo me inclino a pensar que es eso, que hay veces decimos no soy capaz o no voy a decir X cosa porque es una tontería y eso nos pasa en el trabajo. Entonces, cuando somos liderados, siempre decimos, el jefe preguntó, yo no contesté y el que estaba al lado contestó y mi idea era incluso mejor y no la dije. Entonces ahí volvemos a un tema en que hay veces no importa los resultados, sino ese comunicar y decir lo que yo pienso, entre otras cosas porque cuando uno dice algo y otro dice algo más, eso de la inteligencia colectiva es cierto. Lo que pasa es que lo volvemos como unas frasecitas motivacionales mal hechas, pero es cierto. Entonces hay que atreverse a decir, hay que atreverse, si usted de verdad quiere hacer un podcast, en lugar de decir, todo el mundo tiene un podcast, averigüe y hagamos otro. Hagamos uno más chévere, otro más interesante, otro con otro tipo de formato. Por ejemplo, ahorita vamos a ensayar en esta temporada este formato. Entonces, dejando atrás y de lado un poco el tema del huevo vía Colón, es como, vea, tratemos de mirar más hacia lo que queremos hacer, porque esos giros en U, esos retos dentro del trabajo, o a veces para dejar ciertos trabajos, o tomar ciertas decisiones con las personas, por ejemplo, cuando estamos liderando, preferimos en lugar de cambiar nuestro discurso, en lugar de arriesgarnos, en lugar de saber que una persona en un área no está funcionando, decidimos archivarla. Así, literalmente, archivamos la persona. Y la persona se deja archivar, porque también tiene temor a tomar ciertas decisiones. Entonces es como, si yo veo que una persona no funciona, hablen, digan las cosas. Y si no se puede hacer, hay personas que no funcionan en ciertas empresas. Y no todas las empresas son para todo el mundo. Entonces, la conexión un poco entre el huevo, el podcast y eso que queremos decir y no lo decimos es que lo que no digamos nosotros lo va a decir otro. Y probablemente nosotros terminemos siendo un seguidor más o un indiferente más, tanto en nuestro tema de trabajo como en la vida misma. Entonces, digamos que muchas veces cuando tejemos nuestras relaciones, nuestro trabajo, es importante y el primer punto es realmente trate de hacer lo que usted quiere hacer
en libertad, pero la libertad no es ir allá a esconderse en el último lugar del mundo y creemos que es que en sociedad no podemos ser libres. Y ahí sí quiero mencionar algo que me ha traído como pues muchos pensadores, pero recuerdo mucho a Hannah Arendt porque dice, es que cuando uno necesita libertad lo que quiere es respirar y respirar entre los otros, no respirar por allá solo. Por eso esa pluralidad y esa multiplicidad son diferentes. Podemos estar rodeados de muchas personas, pero no todos somos iguales. Y eso es lo que pasa en el trabajo. Por eso, volviendo al podcast, en esta temporada vamos a hacer énfasis en esas reflexiones que de golpe dejamos sueltas en la anterior temporada. Entonces, como lo decía al comienzo, vamos a tener un segmento grande de invitados que además casualmente, y tengo que decir que casualmente, se han empezado a agrupar por sectores. Entonces es muy bonito porque van a ver un sector que tiene que ver con la gente que trabaja por la gente, con gente muy especial, con líderes muy especiales que nos van a recordar no sus experiencias de éxito, sino todas esas cosas que quieren hacer o que no volverían a hacer de golpe. Recuerdan sus mentores y ahí sacamos unas conclusiones que nos sirven a todos para aprender a liderar en el trabajo. Vamos a tener otro segmento, como ya lo había anunciado, de esta mixtura que vamos a empezar a meter de filosofía práctica. ¿Por qué empiezo yo a hablar de filosofía práctica? También vamos a tener ahí unos invitados. Y porque es el momento para visibilizar el pensamiento, visibilizarlo. No quiere decir que todos tengamos que pensar igual, y siempre lo he dicho, y es una como de las matrices de este podcast, y es, no tenemos que estar de acuerdo. Pero lo único que nos va a nutrir en la vida, en la sociedad y en mi tema, porque realmente yo lo he abrazado como mi tema, es el tema del trabajo, porque hace parte de la vida. Y ese aire que demos en el trabajo, en las relaciones laborales, nos va a ayudar a darle aire a la vida y por lo tanto a trabajar mejor y a dejar a los otros a trabajar mejor. Entonces, vamos a puntualizar algunas cosas más en esta temporada. Vamos a hacer reflexiones. Esto va a ir muy de la mano con lo que queremos hacer en redes, que es un esfuerzo importante, es un esfuerzo orgánico, es un esfuerzo de querer ser lo más auténtico posible, siendo profesional, abrazando también mi experiencia y respetando la experiencia de la audiencia y las expectativas, recibiendo todos estos retroalimentación que nos dan, que es maravillosa, para recordar que ahí estamos, que vamos a hacer unas temporadas maravillosas, que obviamente este es un espacio súper abierto, que vamos a cambiar para mejorar, que hay veces echamos para atrás en un tema, que este interludio estuvo un poquito más largo de lo que esperábamos, porque hay veces toca parar para tomar energía y volver a empezar. Y he también pensado que hay cosas del podcast que no he contado, como por ejemplo la imagen, una imagen que también fue diseñada por Santiago, eh, a través de una petición que yo hice, que siempre tuve muy clara, así como el nombre lo tuve siempre muy claro, y era una abeja, porque alguien muy especial para mí, que está pasando un momento muy difícil, me bautizó así a mis 16 años, Vi, por ser bastante intensa, por estar ahí dando vueltas, y sigo dando vueltas todavía. Esta persona está pasando por un momento muy duro en el cual la hemos abrazado quienes la queremos mucho, y de todas maneras quiero acá también darle un mensaje para que sepa que esa Vi sigue haciendo estas cosas y que recuerde algo tremendamente maravilloso hablando de las relaciones y del poder, y es eso que dice Hannah Arendt también, y es como el amor es tal vez la relación más poderosa y la relación y el poder más grande que hay, porque traspasa la muerte. Y en esa medida quiero dedicar este final del episodio y este comienzo de la temporada a quien me ayudó a bautizar. Un abrazo para ella.